Hola, hola, bienvenidos a la semana número 12. Un saludo especial a nuestro alcalde Wilson García y a nuestro gerente del Instituto de Cultura, Creación y Deporte de Zipaquirá, Freddy Espinosa, al coordinador de escuelas de formación Carlos Poveda. Y bueno, entonces en esta sesión vamos a ver el tema de peones doblados. Ya en un video previo se había hablado de los tipos de peones. Y bueno, en esta sesión vamos a trabajar un poco sobre los peones doblados. Para ello pues vamos a ver algunos ejemplos de partidas donde encontramos un jugador de blancas doblando los peones de las negras y vamos a ver los tipos, o bueno, cuando los peones doblados son una mayor debilidad y cuando no tanto. Para empezar pues tenemos un tema de un final de peones, ¿sí? Observemos que pues se encuentran igual cantidad de peones de ambos bandos, sin embargo pues hay unos peones doblados de parte de las negras, ¿sí? Que están sobre la columna C. Peones doblados, peones que están sobre una misma columna. Tenemos peones doblados débiles, que es cuando no hay, bueno, cuando están aislados, es decir, cuando no hay peones vecinos. En este caso pues sí tenemos el peón vecino, que es el de D6. ¿Listo? Entonces en este final juegan las blancas y pues la idea, y ya que se tiene esta debilidad de peones doblados, la idea es tratar de atacar las debilidades. En este caso pues el camino sería ir a atacar el peón aislado de A7, el peón débil, ¿sí? Y después tratar de llevar nuestros peones al frente y tratar de coronar, ¿sí? Pero pues hay que tratar de atacar las debilidades para que el rey negro pues quede ahí como atado a esa debilidad. Bueno, entonces la jugada, o jugaron las negras, las blancas rey D2 y las negras rey F8, luego vino rey C3 y bueno, ya veamos que el camino del rey sí es amenazar la debilidad A7. Entonces ya el rey negro queda atado al peón de A7 y pues no puede retirarse porque entonces sería capturado, y después de ser capturado pues van a venir por los peones doblados. Bueno, vino C4 y ahora la idea es tratar de bloquear los peones doblados y también llevar nuestros peones del ala de rey, aprovechando que hay igual cantidad de peones. Entonces vamos a ver cómo continúa esto. Entonces el rey pues no tiene más jugadas en esta posición, sino jugar rey A8 y rey B8, porque no puede dejar solito a su peón. Entonces bueno, viene B4, luego A4 y veamos la jugada C5, que bloquea los dos peones doblados, ¿sí? En este caso pues tiene que capturar. En caso de jugar D5 pues va a seguir B5, como parecido a lo que vamos a ver. Entonces bueno, aquí pues no se avanza todavía. Primero vamos a llevar los peones del ala rey hacia el frente, y bueno, aquí hay un tema o una posición temática, y es que por ejemplo si bueno, aquí las negras están obligadas a jugar porque esta posición de peones es una posición, un final artístico donde las blancas ganan a pesar de que hay igual cantidad de peones por este lado. Veamos por ejemplo si las negras no jugaran G6 y jugaran rey B8, entonces aquí pues las blancas ganan. Si quieren pueden darle pausa al video y mirar cómo las blancas logran crear un peón pasado. Entonces aquí la jugada fuerte es G6 y después de que cualquier peón capture, entonces supongamos que jueguen F por G6, entonces no vamos a capturar el peón, sino que las blancas juegan H6. Aquí pues las negras tienen dos opciones, o capturar el peón de H6 o capturar el peón de F5. Si capturan el peón de F5, entonces vamos a capturar el peón de G7 y el peón va a coronar. Si capturan el peón de H6, entonces creamos un peón pasado y este es el que va a coronar. Por esa razón aquí las negras se ven obligadas a jugar G6. Después de G6 pues hacemos el intercambio de peones y quedan estos dos peones
ya sin poder movilizarse. Entonces bueno, viene la jugada B5 y pues ahora la idea de las blancas es romper estos peones para poder darle paso al rey y llevarlo a la captura de estos peones. Entonces bueno, aquí pues tienen dos opciones: capturar de rey o capturar de peón. ¿Listo? En ambas se gana. Entonces vamos a ver cómo ganar. Y vamos a ver la debilidad que es tener este peón aislado. Entonces rey B8 y A5. Ya el rey pues va a ganar un tiempo porque va a llegar primero. Vamos a ver. Y después de rey D8, veamos que el rey no podía jugar a la casilla D7, ya que pues el peón está amenazando esos dos casillas, la de D7 y la de D7. Entonces viene la jugada fuerte de las blancas, rey E6, y ya pues pierden porque después de rey E8 pues las blancas van a venir a capturar este peón y pues ya obviamente van a coronarlo. Entonces este fue un ejemplo de encontrar o aprovechar las debilidades cuando se tienen los peones doblados. Vamos a ver ahora sí la primera partida que tenemos para este video. Y bueno, entonces esta es una partida de Mark Taimanov contra Alexei Suitin. Y bueno, esto fue en la URSS, la Unión Soviética, en 1954. Y en esta posición pues las blancas tienen una opción y es la de crear unos peones pasados. ¿Cómo se haría? Entonces bueno, vamos a ver esta partida y vamos a ver cómo las blancas sacrifican, o bueno, dan su alfil de fianchetto. Esto que tenemos acá es un fianchetto, los peones de esta forma en triángulo y el alfil ahí. Entonces bueno, aquí el alfil se entrega el alfil de fianchetto. Esto generalmente no ocurre porque el alfil de fianchetto pues al ser o al salir de la partida pues crea debilidades en estas casillas blancas. Entonces sin embargo pues aquí Taimanov da su alfil a cambio de crear una posición de peones doblados aislados. Entonces aquí son peones doblados aislados porque no tienen peones amigos en sus columnas vecinas. ¿Listo? Entonces ahora el punto de ataque o las debilidades de las negras serán estos dos peones doblados. Punto de ataque para las blancas. Vamos a ver cómo continuar. Dama A4, listo. Entonces empiezan a amenazar el peón de C6. En esta posición de peones doblados, el peón que es más débil es el que va adelante. ¿Por qué? Porque no tiene el apoyo de las torres por detrás. Y pues obviamente no tiene peones vecinos por ser peones doblados aislados. Entonces bueno, aquí la dama entra a defender y las blancas pues lo que van a tratar es de defender pues sus debilidades que crearon por las casillas blancas. Entonces bueno, aquí la partida continúa de esta manera. Veamos que el alfil ahora está amenazando al peón de C5 y pronto veremos cómo las negras llevan todas sus fuerzas a defender las debilidades. Entonces por ejemplo aquí el alfil y el caballo están defendiendo el punto de C5 y ya hay dos piezas que están atacando. Ahora pues la idea va a ser atacar de otra forma o con otra pieza ese peón. ¿Cómo lo haríamos? Pues una idea sería jugar torre C1 por la columna abierta de las blancas y fue exactamente lo que se hizo. Aquí pues la dama vino a defender el peón de B2 y pues está haciendo una cuarta amenaza, ¿no? Cuatro piezas amenazan a la debilidad de las negras. Entonces bueno, aquí jugaron alfil 7 y ya podemos capturar en C5. Entonces bueno, acá vino la toma en B2 de la torre negra y sin embargo pues aquí las blancas quedan mucho mejor, ya que pues también el peón de A7 va a ser capturado. Viene caballo por E5 y después de dama E6. Bueno, la pregunta es por qué aquí las negras no capturan el caballo.
Bueno, pues en esta posición las negras no pueden capturar el caballo porque después de capturar el caballo perdemos calidad. Jaque al rey y tenemos aquí un ataque doble. Entonces es la razón por la que las negras no pueden capturar el caballo. Después de caballo por dama de 6 y sigue dama por c6. Veamos ya, las blancas pues tienen cuántos peones de más. Tienen 6 peones, mientras que las negras ya solamente tienen 4. Después del cambio de damas, bueno, aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos digamos ventaja, es importante realizar los cambios. Aquí pues las negras deberían evitarlo, pero veamos que no tienen otra opción sino cambiar las damas, ya que están en jaque y están amenazando la dama. Si no capturaran, pues simplemente las blancas, después de que el rey se mueva, capturarían la dama. Y veamos aquí cómo las blancas logran ganar la partida, ya que tienen pues 2 peones de más. Ya simplemente es hacer cambios y las blancas acá logran crear un fuerte caballo en el centro. Lo vemos así rápido porque lo que nos interesa hoy es analizar los peones doblados. Estoy aquí, las negras se rinden ya que pues el peón ya va a coronar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde tenemos 2 peones doblados, pero estos no se encuentran aislados. Bueno, y aquí tenemos una apertura española y en esta posición pues las blancas crearon unos peones doblados. Y aquí las negras continuaron con d6, a lo que vino c4. Y bueno, acá el ataque sobre el centro del tablero. Bueno, aquí entonces vienen los peones doblados. Las negras pues decidieron capturar el peón del centro, el de d4, y las blancas pues capturaron en d4. Tal vez hubiera sido mejor tratar de cambiar en el centro y evitar los peones doblados. Sin embargo, aquí, bueno, es una partida de Boleslavsky contra Ruben Fine, jugada en el año 1945, ¿sí? En Estados Unidos, un match por radio. Es como ahora jugar virtual, pero sin módulos. Entonces, bueno, aquí viene caballo por c6, b por c6 y después de enroque corto, bueno, veamos que aquí ya se crean los 2 peones doblados, pero en esta partida pues tenemos unos peones doblados que no son tan débiles, ya que pues tenemos el apoyo de un tercer peón sobre una columna vecina. Entonces, bueno, en algún momento pues podríamos avanzar de 5, sin embargo acá en esta posición no es posible, ya que los peones C4 y E4 pues son muy fuertes y no permiten el avance. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continuar. C5, amenazando los peones, o sea, evitando que los peones, o sea, el peón se separe del otro peón jugando C5. Y a esto pues abriría las diagonales para el alfil de casillas blancas. En esta posición pues jugaron C5 con signo de admiración, ya que veamos que no es posible jugar D5 y después de caballo C8 pues siguió alfil E3 y vino luego enroque corto, dama D2 y ahora las blancas intentan o amenazan alfil H6 con idea de cambiar el alfil del fianchetto. Entonces aquí vino dama E7 y después de torre A D1. ¿Sí? Veamos lo del tema de columnas abiertas. Las torres se ponen sobre las columnas abiertas y mejoran su posición. Luego vino alfil E8, que no fue tan buena. Las torres, pues recordemos que el desarrollo se da cuando las torres están conectadas y en este momento pues hay 2 piezas menores sobre la octava fila y eso no es nada alentador para las negras. Aquí pues las blancas abren las líneas aprovechando que tienen sus piezas centradas y pueden poner rápidamente sus torres sobre las columnas abiertas. Entonces, bueno, aquí vino G por F5 y veamos ya, la torre se ubicó sobre la columna abierta y está amenazando un posible descubierto.
aquí siguió D por C5 y veamos cómo estos tres peones son una base de ataque para las blancas. Bueno, dama F2 y ya nos están amenazando el primer peón, y sin hablar de C6, que siempre ha estado amenazado por el alfil de A4, y es por esta razón que el alfil de E8 está ahí prácticamente esclavizado a su peón. Entonces bueno, aquí vino caballo de 6, después de alfil por peón vienen los cambios para las blancas. Entonces aquí pues las negras intentan cambiar, ya que pues dejar muchas piezas en el tablero repercute sobre el ataque de sus peones, son sus debilidades. Jaque, rey F8 y bueno, rey H8 y bueno, viene el cambio de piezas. Ya pues simplemente es cambiar de piezas y llevar nuestros reyes hacia el centro del tablero. Veamos que aquí ya las negras pues se quedan sin jugadas, ya que el caballo pues está bloqueando a los peones doblados y el rey no se puede alejar mucho. Veamos que por ejemplo aquí están la misma cantidad de peones, 5 peones contra 5, sin embargo las negras tienen 4 islas de peones y esto crea muchas debilidades en su juego, y en cambio las negras pues solamente tienen dos islas de peones y sus peones están encadenados muy fuertes. Entonces si el negro quisiera atacarlos tendría que llegar a la base de estas cadenas y veamos que están muy alejadas del caballo. Entonces acá muy difícil para las blancas, para las negras. Y en cuanto el caballo de D6 cambia de lugar, las blancas van a venir a atacar en B7 al caballo al peón de A5. Entonces bueno, aquí siguió el rey hacia adelante y cuando el caballo pues se movió, el peón de aislado de A5 se pierde. Ya simplemente es cambiar piezas y las negras acá abandonan, ya que pues los peones libres, el peón libre de A pues va a ir tras la corona, y mientras que el rey va a comérselo, pues nosotros vamos a intentar entrar con nuestro rey. Por ejemplo, si A4 en algún momento, bueno, aquí jugaron A3, los reyes están en oposición, las negras pues no tienen jugadas, cualquier movimiento de peón pierde, y al mover su rey pues vamos a ganar espacio hacia el bando de las negras. Pues aquí las negras abandonaron. Vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo. Bueno, y el siguiente ejemplo es una partida de Ceskowski contra Kasparov. Kasparov es campeón mundial y aún pues sigue vigente, todavía por ahí se le ve jugando, pero pues ya está retirado. Ahorita trabaja promoviendo el ajedrez por medio de una fundación. Bueno, esta fue en 1978 y Kasparov lleva a las negras. Veamos que y observemos que las blancas crearon un peón doblado sobre la columna F. Pues vamos a devolvernos un poquito y vamos a mirar cómo fue que se creó ese peón pasado. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Aquí las negras se enrocaron largo y después de G3 vamos a amenazar la diagonal donde se encuentra la dama. Entonces a C5 pues vino alfil F4 y aquí las blancas jugaron sobre el ataque sobre la dama y bueno, vino C4, que tal vez fue el error de las negras, y a C4 pues vino una jugada intermedia. Bueno, C4 fue una jugada intermedia, ¿sí? Si nos capturan la dama pues nosotros también capturaríamos la dama en D3 y ya la posición quedaría igualada, ¿no? Pero las blancas jugaron dama de 2, retirando la dama, y a dama C6 veamos que la dama pues no tiene muchas opciones, no puede devolverse, no puede jugar sobre la séptima, le toca avanzar sobre la sexta fila, y cuando la dama se mueve a C6 entonces las blancas continúan con el cambio de caballos en F6, y entonces la pregunta es por qué en vez de capturar de peón
las negras no capturaron de caballo. Si quieren le dan pausa al video y analizan el porqué. Bueno, entonces aquí pues no capturan de caballo porque después de caballo por F6 pues viene la jugada caballo en E5 y las negras pues no pueden jugar la dama a D7 ya que está atacada por el caballo, tampoco a C6 porque pues habría un destapado con caballo G6 y se ganarían la calidad. Y pues a dama E8 pues veamos que también está perdiéndose el peón de C4. Listo, entonces es la razón por la que las negras capturaron de peón y crearon unos peones doblados. Veamos cómo aprovechan esto las blancas para crear unos peones doblados aislados. Entonces con la jugada D5 pierden un peón, bueno, sacrifican un peón a cambio de crear unos peones aislados para las negras. Entonces aquí pues ya viene un caballo a centrarse en el tablero y después de los cambios pues las blancas siempre van a tener su punto de ataque sobre los peones doblados y tal vez en algún momento sobre el peón de D5 que ha quedado algo retrasado. Listo, entonces también sobre H6 porque es un peón aislado. Veamos que la estructura de peones de las blancas está perfecta, tienen dos islas de peones y ningún peón doblado. En cambio las negras pues ya crearon debilidades, ¿sí? Estos peones están muy avanzados y son puntos de ataque, debilidades. Y bueno, dos peones doblados y uno aislado. Después de rey B8 pues vino el ataque hacia el caballo y después de dama por pues ya las negras, bueno, las blancas recuperan el peón que habían perdido y ya miren cómo las columnas abiertas y las torres se introducen sobre la séptima fila. Ya simplemente es cambiar piezas y capturar pues los peones débiles doblados. Ya en esta posición pues se llega al final y miremos cómo las blancas poco a poco van capturando los peones. Aquí pues ya las negras se rinden pues después de caballo por C4 ya quedan con 3 peones de más hacia una coronación, pero bueno, esto es algo que no vamos a ver porque nos interesa es trabajar sobre los peones doblados. Entonces vamos a ver el último ejemplo. Bueno, en este último ejemplo vamos a ver cómo Emanuel Lasker, también un campeón mundial, en el campeonato mundial de 1908, ya desde la apertura crea la estructura de peones doblados y lleva a un final parecido al que vimos en el primer ejemplo de posición de finales. Listo, entonces vamos a ver cómo después de las primeras jugadas, veamos que esta es una apertura española de nuevo y aquí se crean se hace la variante del cambio, se crea los peones doblados y bueno, esta ya es una estructura muy conocida y muy estudiada por los teóricos. Y bueno, vamos a ver cómo las blancas logran crear pues una mayoría de peones sobre el flanco de rey y logran crear pues amenazas. Bueno, tratan de cambiar todas sus piezas para llegar a un final de peones donde por un lado el flanco de dama está prácticamente en igualdad de condiciones, ya que las negras no pueden crear un peón pasado. Por el contrario, por el flanco de rey pues veamos que al haber un peón de más en un final sin más piezas, las blancas lograrían crear un peón pasado y esto ya le daría ventaja a las piezas del primer jugador. Entonces bueno, aquí siguió C5 y después de caballo 2, bueno, vamos a ver cómo las negras tratan de que sus peones no sean tan débiles y pues lo que van a hacer es tratar de ubicar un alfil en C6, ¿sí? Y van a tratar de avanzar sus peones para crear una fortaleza.
Entonces, bueno, aquí continúa alfil D7 y vino B3. Y bueno, acá F3 para crear o para evitar que el alfil pues sea un alfil fuerte. Y acordémonos del video del alfil malo, donde si teníamos un alfil de distinto color, pues poníamos los peones en las casillas del mismo color al alfil del bando contrario. Listo, y como tenemos un alfil de casillas negras, pues la idea es poner los peones en casillas blancas, como vemos en este ejemplo. Entonces, bueno, continúa alfil E7, alfil F6 y después del cambio pues tenemos pareja de caballos contra alfil y caballo. Y veamos cómo las blancas pues intentan llegar a un final de peones y ya su alfil, pues veamos que gracias a la posición de los peones en casillas blancas no tiene mucha movilidad sobre el tablero. Entonces ya pues el avance de los peones, como lo decíamos al inicio, vamos a crear mayoría de peones sobre el flanco de rey y vamos a tratar de avanzar para crear con esto un peón pasado. Vamos a ver cómo pues termina esta partida, ya que veamos que el flanco de dama está prácticamente congelado, ya que están prácticamente en igualdad de condiciones, a pesar de que las negras tienen un peón de más. Veamos que como al ser doblados, pues la diferencia entre estos 3 y estos 4 no es muy notable. Y bueno, aquí ya las blancas logran llevar el rey al centro del tablero y los peones poco a poco van llegando a la octava fila. Ya a cambio de peones, pues simplemente las negras acá deben entregar su torre, ya que pues la amenaza de caballo G3, evitando que la torre siga defendiendo la casilla de coronación, pues obliga a las negras a entregar la torre. Esto ya después de esto, pues el rey negro pues trata de venir a atacar la debilidad de las blancas, que sería el peón de B3, y las negras pues las blancas van a ir a atacar también esas debilidades. Veamos que aquí las blancas no juegan rey por B6, sino que juegan rey por el rey B5, defendiendo los dos peones, porque recordemos que el caballo no puede hacer mate. Luego hay que intentar capturar todos los peones de las negras para poder coronar un peón y de esta manera ganar. Aquí las negras pues abandonaron, Tarras lleva a las negras y pues es lógico porque el rey pues ya está defendiendo sus dos peoncitos y el plan de las blancas pues va a ir o va a ser ir a comerse los peones negros con su caballo y de esta manera lograr un peón o llevarlo a la coronación. Bueno, esto fue los ejemplos de peones doblados. Espero haya quedado claro lo de los peones aislados, que son los más débiles, y cuando se hacen fortalezas como la que vimos en esta partida, pero a pesar de ello pues las negras perdieron, ya que había minoría de peones en el flanco de rey. Y bueno, entonces hasta aquí nuestro video, espero vernos en una próxima ocasión.